A veces, los héroes se disfrazan de olvido. Otras veces, solo esperan, en una banqueta. Esa mañana no tenía prisa, ni planes, solo el impulso de tomar otro camino. Era martes, uno de esos martes que no prometen nada, pero que, por alguna razón, terminan siendo inolvidables. Manejaba con la ventana abajo. El viento traía un olor a pan tostado y hojas secas. El otoño empezaba a pintar las calles de ocre, y en el radio sonaba una canción vieja que no escuchaba desde la secundaria. Y justo ahí, en una esquina cualquiera, lo vi. Un hombre encorvado, delgadísimo, ropa desgastada. Jalaba un carrito oxidado lleno de botellas, cartón y un par de libros mojados. Su cabello era gris. Pero no era solo eso. Había algo en su forma de caminar, en cómo miraba el suelo, en la manera en que alzaba con delicadeza cada hoja que el viento le arrojaba al paso. Era como si recogiera recuerdos, no basura. No sé por qué lo hice, pero detuve el auto. ¿A dónde va, señor?, le pregunté con la voz quebrada, sin saber por qué temblaba. Él levantó la vista, y en sus ojos, el tiempo se quebró. Me miró como si me conociera, como si no supiera si estaba soñando o recordando. Al centro, si no le molesta. No me molestó. No lo dije, pero en el fondo, necesitaba llevarlo. Como si el universo me hubiera puesto una deuda que aún no entendía. Subió lento, con esfuerzo. El carrito quedó a un lado, como si fuera parte de su cuerpo. Guardamos silencio un par de cuadras. Yo quería preguntar, pero algo en mí sabía que las respuestas llegarían solas. Hace frío hoy, dijo de pronto. Pero hay días peores. ¿Sabe? A veces el viento también se lleva los nombres. Esa frase me taladró el pecho. ¿Cómo se llama usted?, pregunté, sin pensarlo. Ya no importa mucho. Pero en otra vida, me llamaban Don Ernesto. Don Ernesto. Ese nombre me disparó algo. Una imagen. Una voz. Pizarra verde. Pupitres viejos. Tiza blanca escribiendo con firmeza. ¿Era maestro? Solté, sintiendo que mi voz se llenaba de vértigo. Él sonrió. Pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue esa clase de sonrisa que solo dan los que ya han sido olvidados. Fui. Hace muchos años. Pero los años son cosas tercas. A veces uno deja de ser lo que fue, sin darse cuenta. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Don Ernesto. La caligrafía firme. Las historias de independencia. El himno cantado con el alma. Las tardes de dictado. Recordé. Claro que sí. Era él. ¿Escuela 84? Pregunté, con la voz quebrándose. Su mirada cambió. Se humedeció. No creí que nadie recordara eso, dijo, bajando la cabeza. Menos después de todo. No le pregunté a qué se refería con todo. No hacía falta. El silencio fue el único alumno fiel que le quedó. Usted fue mi maestro, en 4º grado. Me enseñó a leer en voz alta. Me hizo creer que podía escribir. Me puso a leer frente al grupo aunque tartamudeaba. Y me dijo que lo que importa no es que te escuchen perfecto, sino que lo que digas venga del alma. Don Ernesto volteó. Y por un instante, juraría que sus ojos eran los de entonces. Tú eras el niño de las camisas grandes, siempre con una libreta azul. Asentí. Tragué saliva. Sentí que algo muy profundo en mí se había despertado. Fui su alumno. Sí. Pero usted fue más que un maestro. Fue la primera persona que creyó en mí, sin pedirme nada. Él suspiró. Cerró los ojos. ¿Y qué fue de ti? Escribo. De vez en cuando. Cuento historias. Tal vez usted sembró más de lo que imaginaba. Guardamos otro silencio. Pero esta vez, era un silencio lleno de presencia. ¿Y qué fue de usted?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Don Ernesto miró por la ventana. Las calles seguían pasando, pero su mirada parecía clavada en otro tiempo. Jubilación forzada. No por la edad, sino por los cambios. Llegó una nueva directora. Quiso renovar todo. Y a mí, me mandaron a casa. Al principio traté de seguir. Di clases en bibliotecas, en centros comunitarios. Pero los espacios se acaban. Y los que enseñan, muchas veces estorban cuando ya no firman relojes. Lo dijo sin rencor. Sin drama.
como quien ya aprendió a convivir con la sombra. Perdí la casa. Mi esposa partió. Y los hijos están lejos. No culpo a nadie. Solo pasó. Me dolió. Mucho más de lo que creí que dolería. ¿Y el carrito? Pregunté, sin saber cómo preguntar sin herir. Él sonrió de nuevo. Pero esta vez, era una sonrisa triste. Recojo lo que la ciudad desecha. A veces encuentro libros. A veces, algo de comida. A veces, solo historias. Sentí que algo en mi pecho se partía en 1000 pedazos. Y entonces, sin pensarlo, le dije, hoy no va a recoger basura, maestro. Hoy, lo invito a desayunar. Y así fue. Paramos en una cafetería sencilla. Le ofrecí pan dulce, café caliente, y ese desayuno que no es comida, es gratitud. Comimos en silencio, pero el silencio hablaba por nosotros. Cada sorbo de café era un gracias. Cada pedazo de pan, un perdón por no volver antes. ¿Sabe qué extraño más? Me dijo, mirando por la ventana empañada. El sonido del gis en el pizarrón, el murmullo antes del timbre, la voz de un niño que pregunta cosas que no están en el libro. Cerré los ojos. Sentí que volvía a tener 9 años. Y de pronto, quise hacer algo. No sabía qué, pero no podía dejarlo ir así. Entonces, le pedí algo. ¿Me escribiría algo en esta libreta? Saqué una pequeña libreta negra que siempre llevo conmigo. Él dudó, pero tomó el bolígrafo. Y escribió. Solo una frase. Los que enseñan con el alma, nunca se van del todo. Firmó como lo hacía en clase. Con letra clara, pausada. Profesor Ernesto M. Lloré. No pude evitarlo. Y él me miró, como se mira a un hijo que vuelve a casa. Al salir del café, el sol empezaba a calentar tímidamente la banqueta. Don Ernesto caminaba más erguido. No por el desayuno, sino porque alguien lo había recordado. ¿Dónde vive ahora, maestro? Le pregunté, mientras regresábamos al coche. Me señaló una dirección con pena, como si tuviera que disculparse por su situación. Un cuarto, en la colonia vieja. El techo gotea y el agua llega de vez en cuando. Pero es tranquilo. Ahí guardo mis libros, los pocos que quedan. Sentí una mezcla de rabia y ternura. ¿Cómo era posible que alguien tan valioso terminara así? Pero no dije nada, porque entendí que él no necesitaba lástima. Solo necesitaba dignidad. ¿Me deja llevarlo? Si no es molestia. Durante el camino, le pregunté por alumnos, si recordaba nombres, historias. Y lo que siguió fue un torrente de memorias. Mónica, la que siempre dibujaba flores en los márgenes, dijo que quería ser artista. A veces me pregunto si lo logró. Pedro, el inquieto, no se quedaba quieto ni un segundo, pero tenía una mente rápida. Decía que quería ser inventor. Cada nombre que pronunciaba era como una chispa en su mirada, como si los reviviera por un instante, uno a uno, en su mente. ¿Y tú? Eras el que escribía cuentos tristes. Siempre empezaban con alguien que se iba. Me reí, sorprendido. Había olvidado eso. Tal vez ya escribía despedidas antes de vivirlas. Él asintió. Y de nuevo, guardamos silencio. Pero esta vez fue diferente. Llegamos a su lugar. Una fachada descascarada, con grafitis en las paredes y un árbol que parecía resistirse al abandono. Don Ernesto bajó con cuidado. Sacó su carrito del maletero. Gracias por todo, me dijo, mirando el suelo. No, gracias a usted. Por más de lo que imagina. Nos despedimos. Me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, jalando ese carrito que crujía con cada paso. Y algo en mí no me dejó arrancar el motor. No podía dejarlo así. Me fui a casa, pero no pude quedarme quieto. Pasé horas viendo fotos viejas, recordando clases, tratando de encontrar a alguien que también lo recordara. Y entonces pensé en Mónica, la artista de las flores. La busqué en redes sociales. Y ahí estaba. Una galería llena de color. Murales en hospitales, retratos de niños, arte que hablaba. Le escribí. ¿Recuerdas al profe Ernesto? No pasaron ni 5 minutos. ¿Cómo olvidarlo? Él fue quien me regaló mis primeros lápices de colores. Le conté lo que había pasado. Su respuesta fue inmediata. ¿Dónde está? ¿Qué necesita? Y como si una puerta se abriera,
Empezaron a llegar más mensajes. Pedro, ahora ingeniero. Lucía, trabajadora social. David, maestro también. Uno a uno, como un eco que regresa. Todos recordaban. Todos debían algo. Y nadie lo había sabido. Esa misma noche, armamos un grupo. Alumnos del profe Ernesto. Y no pasó ni un día, cuando ya teníamos un plan. Primero, conseguirle un lugar digno. Después, llevarle libros. Y lo más importante, devolverle lo que sembró. Vida, historias, gratitud. Al tercer día, volví a su casa. Tocó la puerta con suavidad. ¿Quién? Preguntó, con voz baja. Un alumno, y varios recuerdos. Abrió, y al verme, sonrió. Pero cuando miró detrás de mí, sus ojos se llenaron de agua. Ahí estaban. Mónica, con un ramo de girasoles. Pedro, con una caja de herramientas. Lucía, con una carpeta llena de cartas. Y David, con una libreta y un gis blanco. ¿Qué es esto? Preguntó, sin creerlo. Una clase que aún no termina, maestro. Entramos. El cuarto era humilde, pero lleno de libros en estantes improvisados. Mónica se puso a pintar la pared descascarada. Pedro arregló la cerradura y el grifo. Lucía leyó en voz alta cartas de exalumnos que no pudieron venir. Cartas llenas de frases como: gracias por enseñarme que valía la pena intentarlo. Gracias por quedarte después del timbre para explicarme. Gracias por no rendirse conmigo. Y mientras leíamos, don Ernesto lloraba en silencio. Pero eran lágrimas de cosecha, de esas que solo brotan cuando uno descubre que no fue en vano. Y entonces, David hizo algo que nos partió el alma. Sacó una pequeña pizarra portátil, la colocó sobre la mesa, y le dijo: profe, ¿nos da clase? Don Ernesto miró el gis. Dudó, pero lo tomó, y escribió con letra firme, temblorosa pero decidida: hoy hablaremos del valor de recordar. Nos sentamos. Todos, como niños. Y él, con la voz más clara que nunca, nos habló. Hay cosas que se olvidan rápido. Fechas, fórmulas, apellidos. Pero hay otras que se graban en lo más hondo. Como el primer sí puedo. O la vez que alguien te dijo confío en ti. Nos quedamos en silencio. Y esa fue la mejor lección de todas. Al salir, le dejamos una carta. Con firmas. Fotos. Y una promesa. Usted nunca estuvo solo. Solo estábamos esperando volver. Pasaron los días. Y el pequeño cuarto de don Ernesto fue transformándose. Las paredes, que antes parecían rendidas al tiempo, comenzaron a llenarse de color, de flores, de palabras escritas con cariño. Un rincón se convirtió en su biblioteca personal. Otro, en un espacio para sentarse a conversar. A recordar. Mónica pasaba por ahí cada semana. Pedro instaló una lámpara nueva para que pudiera leer sin forzar la vista. Y yo empecé a visitarlo con una libreta en mano. Porque entendí algo. Ese hombre, sentado frente a mí, tenía un mundo dentro. Y nadie lo había escuchado. Hasta ahora. Una tarde, mientras tomábamos café, me contó una historia que nunca había dicho a nadie. Hubo un alumno, hace muchos años, se llamaba Emiliano. ¿Qué pasó con él? Don Ernesto bajó la mirada. Era un niño invisible, silencioso. Llegaba tarde. A veces, con el uniforme sucio. Tenía esa mirada, como de quien ya había visto demasiado. Yo asentí. Sabía lo que quería decir. Un día, se quedó dormido en clase. Los otros se rieron. Yo me acerqué, y en lugar de regañarlo, lo cubrí con mi saco. Nadie entendió por qué. ¿Y qué pasó después? Don Ernesto tragó saliva. Nunca volvió. Semanas después supe que lo habían retirado. Problemas familiares. Guardamos silencio. Y nunca supo lo que le dejó, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Uno enseña, y a veces se va sin saber si alguien escuchó. Esa frase se quedó flotando en el aire, como una hoja que no quiere caer. Días después, hice algo que jamás pensé hacer. Tomé todos esos relatos, las cartas, las historias, y comencé a escribir. Página por página, palabra por palabra. No como un homenaje, sino como una deuda de memoria.
El título fue claro desde el inicio. El maestro de las cosas invisibles. Y cuando terminé el primer borrador, se lo llevé. Lo leyó sin decir palabra. Cada hoja, cada línea. Y al llegar al final, cerró los ojos. Nunca imaginé que alguien estuviera escribiendo mi historia. Susurró. Todos estamos escritos en alguien, maestro. Solo que a veces nadie lo lee. Esa noche, algo cambió. Porque no solo estaba devolviendo algo. Estaba aprendiendo. A escuchar. A mirar. A agradecer. Las semanas pasaron. Y un día, Mónica tuvo una idea. ¿Y si hacemos una exposición con los recuerdos? Sus frases. Sus cartas. Sus fotos. Su historia. Todos aceptamos. Fue en una biblioteca pequeña, del barrio. Colgamos retratos, textos y hasta la vieja libreta de calificaciones que aún guardaba don Ernesto. Y lo más hermoso fue ver cómo gente que no lo conocía salía con lágrimas en los ojos. Porque entendieron algo. No era solo la historia de un maestro. Era la historia de todos los que alguna vez fueron salvos por una palabra a tiempo. Ese día, don Ernesto se sentó en una silla, en el centro de la sala, y durante horas, la gente se le acercó. Algunos solo para saludar. Otros, con libros en la mano, pidiendo una firma. Gracias por no rendirse, decía una señora mayor, que no lo había tenido como maestro, pero se sintió enseñada. Gracias por enseñarme a ver, dijo un joven que había leído el libro. Don Ernesto no decía mucho. Solo sonreía, con esa ternura que tienen los que ya no necesitan demostrar nada. Y al final del evento, cuando todos se fueron, me miró y dijo, ¿puedo pedirte algo? Lo que quiera. Quiero ir al viejo salón. Solo una vez más. Volver a la vieja escuela fue como abrir una carta que lleva años sin leerse. Las paredes, ahora pintadas de otro color. Los pupitres nuevos. Pero había algo, intacto. El eco. El olor a lápiz. Las huellas de lo que fue. Entramos al salón 3B. Don Ernesto se quedó en la puerta, como quien regresa a una herida, o a una esperanza. Caminó hasta el escritorio. Pasó la mano sobre la madera, y murmuró, aquí nació todo. Se sentó. Yo me senté también. Y durante unos minutos, no dijimos nada. Hasta que él, sin mirar, dijo, ¿sabes qué es lo más triste de ser maestro? ¿Qué? Que a veces, uno se va sin saber si alguna semilla floreció. Pero lo hizo, maestro. Y no una. Miles. Se quedó quieto. Luego, miró hacia la ventana, y dijo algo que no olvidaré jamás. El verdadero maestro es aquel que siembra aunque nunca vea la cosecha. Y entonces lo vi. Ahí, sentado, en su silla de siempre. Pero esta vez, no como el hombre cansado que recogía basura, sino como lo que siempre fue. Un sembrador de almas. Un tejedor de futuros. Un guía en silencio. Pasaron algunos meses. Don Ernesto siguió con nosotros. Sus días se llenaron de visitas, de cartas nuevas, de alumnos que lo encontraban. Y él enseñaba, aún sin pizarrón, aún sin horario, porque algunos maestros enseñan con la sola forma de mirar, de escuchar, de estar. Una tarde, mientras yo corregía el manuscrito del libro, recibí una llamada. Lucía, ¿estás sentado? ¿Qué pasó? Don Ernesto se fue. No pregunté más. No hacía falta. Fui hasta su cuarto. Estaba todo en orden. Un libro abierto. Un cuaderno con algunas frases. Y una carta. Dirigida a nosotros. Gracias por recordarme que fui útil. Gracias por devolverme la voz. Me voy en paz, sabiendo que no fui olvido. Que fui puente. Que fui parte. Enséñalo. Como yo lo haría. En silencio. Pero con todo el corazón. Lloré. Como pocas veces. Porque no era solo su despedida. Era la de todos los que alguna vez dieron sin esperar. Y aún así, florecieron en el alma de otros. Días después, presentamos el libro en una feria pequeña. Mucha gente fue. Y mientras hablaba, dije algo que me nació del alma. Si estás viendo este video, y tuviste un maestro que marcó tu vida, búscalo. Escríbele. Dile que lo recuerdas. Porque hay personas que solo necesitan eso. Saber que no enseñaron en vano. Porque a veces, un simple gracias es suficiente para devolverle a alguien
el sentido de haber vivido. Pasaron los días. El libro de don Ernesto comenzó a circular más allá del barrio. Alguien compartió un fragmento en redes sociales. Una frase breve. Una de esas que había escrito con su letra temblorosa. A veces, el alma de un niño no necesita respuestas, solo una mirada que no lo juzgue. Y fue como si una chispa encendiera algo. En pocos días, miles de personas comentaban, compartían, preguntaban. ¿Quién fue este hombre? ¿Dónde puedo conseguir el libro? Me recordó a mi maestro de infancia. ¿Cómo se llamaba? Don Ignacio. Los mensajes se multiplicaron. Y con ellos, las historias. Personas de todos lados empezaron a escribirnos para contar algo que no sabíamos. Que había maestros como don Ernesto en cada rincón. Hombres y mujeres que, en silencio, habían marcado la vida de alguien. Sin pedir nada. Solo por amor a enseñar. Una señora escribió. Yo era una niña con tartamudez. Mi maestro me hacía leer en voz baja, a solas con él. Nunca me expuso. Me hizo sentir capaz. Nunca lo olvidé. Un joven contó. Vivía en la calle. Un profesor me daba de comer a escondidas. Gracias a él, hoy soy ingeniero. Y así cientos. Miles. Fue entonces cuando entendí que esa historia no era solo de don Ernesto. Era la historia de todos los que alguna vez enseñaron desde el alma. Un día recibí una llamada inesperada. ¿Con quién hablo? Con Diego, el autor del libro El maestro de las cosas invisibles. Mucho gusto. Le habla el director de la Fundación Nacional de Educación. ¿En qué puedo ayudar? Queremos hacerle un homenaje. Me quedé en silencio. A su maestro. A ese hombre que inspiró a tantos. Queremos que su legado quede para siempre. Acepté. Pero no sin miedo. ¿Por qué? ¿Cómo se homenajea a alguien que nunca quiso brillar? ¿Cómo se celebra a un hombre que solo quería que otros lo hicieran? Sin embargo, dijimos que sí. Y organizamos el evento. Una ceremonia sencilla, pero llena de significado. El auditorio se llenó de antiguos alumnos. De maestros jubilados. De jóvenes que no lo conocieron, pero que leyeron su historia. Y en el escenario, pusimos su silla. Esa silla de madera donde siempre se sentaba a escribir. Y sobre ella, una flor blanca. Y su viejo cuaderno. Lucía leyó fragmentos del libro. Mónica habló de las tardes en su cuarto. Pedro, con la voz entrecortada, dijo algo que me atravesó. Nunca tuve un padre, pero don Ernesto me enseñó a ser uno. Y entonces, me tocó hablar a mí. Subí al escenario, con el corazón hecho nudo. Cuando lo conocí, dije, era solo un hombre recogiendo basura. Hoy entiendo que lo que hacía no era limpiar calles, sino enseñarnos a ver lo que el mundo desecha, a ver lo que olvidamos, a ver lo que ya no escuchamos. Silencio. Y entonces, añadí, don Ernesto murió sin saber cuántas almas tocó. Pero quizás ese fue su mayor milagro. Dar, sin esperar. Amar, sin medir. Enseñar, sin pizarra. El público aplaudió de pie. Y yo, solo bajé la cabeza. Porque entendí algo profundo. Hay vidas que no necesitan estatua. Solo memoria. Solo gratitud. Después del evento, la fundación propuso algo más. Queremos abrir una biblioteca con su nombre. ¿Una biblioteca? Sí, en el barrio donde enseñó. Un espacio para leer, escribir, y sobre todo, escuchar. Lloré, literalmente, porque esa era la mayor victoria. No la fama, no los libros vendidos, sino eso, un rincón para sembrar futuro, como él lo hacía. La biblioteca abrió meses después, y en su entrada, una placa sencilla. Aquí se honra al maestro que enseñó lo invisible. Y junto a ella, un mural, con su rostro, con su mirada, con esa paz que solo tienen los que vivieron con propósito. Un día, una niña se acercó a la biblioteca. Tendría unos 9 años. Pelo suelto, mochila rota, ojos de mundo. Se sentó en una esquina, y empezó a leer. Volvió al día siguiente, y al otro, hasta que un día, preguntó, ¿quién fue don Ernesto? Lucía se agachó y le respondió. Fue un hombre que vio en los niños lo que nadie más veía. ¿Y puedo aprender a ver como él? Claro que sí. Solo necesitas escuchar con el corazón. La niña sonrió. Y entonces supe.
Que ahí empezaba otra historia. Porque los verdaderos maestros no mueren. Se transforman. En libros. En recuerdos. En actos. En niños que sueñan con enseñar. Pasaron los años. Y el libro fue traducido a otros idiomas. Llevado a escuelas. A cárceles. A hospitales. Y siempre generaba lo mismo. Silencio. Reflexión. Lágrimas. Como si cada palabra despertara algo dormido. Un día, en una entrevista, me preguntaron, ¿por qué cree que ese libro tocó a tanta gente? Y sin pensarlo, dije, porque todos, en algún momento, fuimos salvados por alguien que creyó en nosotros cuando nadie más lo hacía. Silencio del periodista. Y luego, un susurro. Yo también tuve un maestro así. Hoy escribo esto desde su biblioteca, desde su rincón, donde aún queda su cuaderno, su olor, su voz, grabada en algunos audios que dejó. Y aunque ya no está, a veces siento que me observa, que me guía, que me dice, en silencio, sigue sembrando, que alguien lo leerá. Y eso intento, cada día, porque si algo aprendí de él, es que no hay acto más revolucionario que creer en el otro, aunque nadie lo note, aunque nadie lo aplauda, aunque uno se vaya, sin ver la flor. Si llegaste hasta aquí, solo quiero pedirte algo. Recuerda a ese maestro. Escribe su nombre. Llámalo, si puedes. Dile que lo recuerdas. Y si ya no está, cuéntale a alguien lo que te enseñó. Porque ese es el verdadero homenaje. No una ceremonia, sino una palabra, una memoria, una flor, sembrada en el corazón de quien aún necesita que alguien crea en él. Un día de lluvia, de esos en que el cielo parece llorar por dentro. Estaba solo en casa, tomando café, pensando en él, en todo lo que había pasado. El homenaje, el libro, la biblioteca, pero sobre todo, en su ausencia. Porque, aunque todo florecía, había un hueco, silencioso, profundo, como cuando uno pierde algo que era parte del alma. Entonces, sonó el timbre. Fui a abrir. Y ahí estaba ella, Mónica, con una caja en las manos, mojada por la lluvia. Esto era de él, dijo. ¿Qué es? Cartas. Cosas que nunca mostró. Cosas que no sé si quiso guardar o esconder. Me temblaron las manos. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala. Y abrí la caja. Papeles. Muchos. Algunos con manchas de café. Otros con tinta corrida. Una pequeña libreta, casi deshecha. Y una carta, con mi nombre. Temblé al abrirla. Reconocí su letra al instante. Era breve, pero como todo lo que él decía, directa al alma. Diego, si algún día esto llega a ti, es porque el destino quiso cerrar el círculo. No busques respuestas. Solo vive. Solo ama. Solo enseña. Porque eso eres. Un sembrador. Como yo lo fui. Y como lo serás. Siempre. Lloré. Como no había llorado en años. Porque esas palabras eran más que tinta. Eran despedida. Pero también bendición. Y supe que, aunque ya no estaba, me había dejado su misión. Los días siguientes, me sumergí en esos papeles. Cartas que nunca envió. Reflexiones. Bocetos de cuentos. Historias que hablaban de niños sin voz, de escuelas en ruinas, de sueños rotos que aún querían volar. Y en cada palabra, su alma. Era como leerlo a él. Como escucharlo respirar entre líneas. Y entre todos esos escritos, una carta llamó mi atención. Sin nombre. Sin fecha. Solo un título. Al alumno que nunca me vio. La leí. Y era para mí. Estoy seguro. Porque hablaba de un niño distraído. De ojos tristes. De silencios profundos. Y decía, te vi, aunque tú no lo supieras. Te cuidé desde lejos. Te dejé espacio para que dolieras, pero también para que volaras. Y cuando te fuiste, supe que volverías. No a mí, sino a lo que fuiste. Porque el alma, cuando es guiada, siempre encuentra su camino. Tuve que cerrar los ojos, porque esa carta era un abrazo. Decidí hacer algo con todo eso. Publicar un segundo libro. Pero esta vez, con sus textos, sin modificar nada, solo su esencia, solo su voz. Lo llamé Cartas desde la banqueta.
porque muchas de esas palabras las escribió ahí, en la calle, sentado en el suelo, con los niños pasando, con los adultos ignorando. Pero él escribía, como quien planta semillas sin mirar atrás. El libro salió en abril, y fue un susurro que se convirtió en eco. Las personas lo leían y decían, es como si me hablara a mí, es como si me conociera, es como si supiera lo que nunca dije. Y supe entonces, que había vuelto, no físicamente, pero sí en alma, en cada página, en cada lector, en cada niño que, al escucharlo, se sentía visto. Meses después, un periodista me entrevistó, y me dijo, Diego, ¿usted no siente que le debe la vida? Le respondí, no, porque él no me la salvó, me la despertó. Y esa diferencia lo es todo, porque salvar es detener la caída, pero despertar es enseñarte a volar. En la biblioteca, un niño escribió algo en una hoja y lo dejó sobre la mesa. Cuando la vi, me estremecí. Decía, quiero ser maestro, para que ningún niño se sienta invisible como yo me sentía. Y firmaba, Mateo, 9 años. Lo busqué. Le pregunté, ¿por qué escribiste eso? Y me respondió, porque aquí, me escuchan. Aquí existo. Y comprendí que todo valía la pena. Cada lágrima, cada ausencia, cada palabra, porque una vida tocada ya es revolución. Pasaron 2 años desde su partida, y el mundo seguía, con su ruido, con sus olvidos, pero en ese rincón, su voz no moría. Y una tarde, al salir de la biblioteca, vi algo que me hizo detener. Un niño, recogiendo basura, con una sonrisa, y con un cuaderno en la mano. Me acerqué, le pregunté su nombre. Me dijo, Julián, ¿qué haces? Junto cosas para vender. Pero mientras camino, escribo. ¿Y qué escribes? Historias, como las del maestro ese, el que estaba en los libros. Sonreí, me agaché, y le dije, tú también puedes ser uno. Solo sigue viendo lo que nadie ve. ¿De verdad? De verdad. Y en sus ojos, vi algo que reconocí. Esa chispa, ese fuego, esa luz, la misma que vi en don Ernesto, aquella tarde de lluvia, cuando me pidió un aventón. Y así entendí que su historia nunca terminó, solo cambió de cuerpo, de cuaderno, de voz, y que mientras exista un niño con sueños, un maestro invisible vivirá en él, sembrando, silenciosamente, con amor, con fe, con palabras que no se olvidan. El tiempo siguió su paso, como una brisa que no pide permiso, como una canción que no sabemos cuándo empezó, ni cuándo terminará, pero en cada día, en cada mirada, en cada silencio que habitaba la biblioteca, él estaba, y yo también, más presente que nunca, porque entendí que no basta con recordar, hay que honrar, y eso se hace con actos, con presencia, con entrega. Un día recibí una carta por correo, sin remitente, solo decía, gracias por darme un lugar donde existir, gracias por compartir su historia. Yo también fui ese niño invisible. Ahora, soy maestro. Lloré, porque entendí que las palabras tienen eco, y que lo que uno siembra, no siempre lo ve crecer. Pero eso no significa que no florezca. Comencé a visitar escuelas rurales, esas que están tan lejos de todo, que a veces el sol tarda en llegar, y llevaba sus textos, sus cuentos, sus reflexiones. A los niños les leía su historia favorita, La banca vacía, un cuento suyo que hablaba de un niño que nadie veía, pero que cada día dejaba flores sobre una silla, esperando que alguien se sentara, y cuando finalmente alguien lo hacía, desaparecía feliz. Todos los niños lloraban con esa historia. Y una niña, una vez, me preguntó, ¿ese niño existe? Le respondí, sí, existe cada vez que tú miras a alguien que nadie más ve. Y me abrazó fuerte, con fuerza de verdad, de esas que curan huecos. La biblioteca creció. Ahora era también centro cultural. Había talleres, música, pintura, y un rincón especial, el rincón del maestro. Ahí estaban sus fotos, sus libros, sus zapatos rotos, que jamás quise tirar, y una placa con una frase suya. Nunca enseñes para ser recordado. Enseña
para que nadie se sienta olvidado. Un sábado por la mañana, una mujer llegó llorando. Tenía el rostro cansado y una bolsa vieja en la mano. Me dijo, ¿usted es Diego? Sí, mi hijo lo necesita. Era madre soltera. El niño, autista, había sido expulsado de 3 escuelas. Nadie sabía cómo tratarlo. ¿Puedo dejarlo aquí? Solo unas horas al día, para que no se apague del todo. No lo dudé. Dije que sí. El niño llegó. Se llamaba Emiliano. Tenía 9 años. Y no hablaba, pero dibujaba, con una precisión que cortaba el aliento. Le dimos papel, colores, tiempo, no instrucciones. Y en una semana, había llenado una pared. Un mural entero, con escenas que no parecían de este mundo. Y en una esquina, estaba él, don Ernesto, con su bastón y su sonrisa. Lo había dibujado, sin haberlo conocido. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté. Y me respondió, con voz bajita, él me visita en sueños. Me quedé en silencio, porque hay cosas que no se explican. Solo se sienten, solo se creen. Y supe, entonces, que sigue viniendo, que sigue cuidando, que sigue sembrando, desde donde esté. Un periodista quiso hacer un documental, sobre la historia, sobre él, sobre mí. Le dije que no, porque esto no era espectáculo. Era alma. Y hay cosas que no se graban, se guardan, en el corazón. Pero acepté hacer una cosa. Leer su carta en voz alta. En una grabación simple. Sin música. Sin edición. Solo mi voz y su letra. La subimos a redes. Y algo pasó. Se volvió viral. Personas de todas partes del mundo escribían. Tuve un maestro así. Yo fui ese niño. Necesitaba escuchar esto hoy. Y entendí que a veces, lo íntimo también puede ser universal, que lo más pequeño puede tocar lo más profundo. En el aniversario de su partida, hicimos un evento. Invitamos a exalumnos, a vecinos, a niños, y todos, al final, dejaron una flor sobre una silla vacía. La misma banca del cuento. Y alguien dijo, esa banca ya no está vacía. Está llena de nosotros. Y yo, sin decir nada, sentí que él sonreía, porque cuando el amor se siembra, no hay muerte, solo transformación. Una noche, soñé con él. Estábamos en aquel coche viejo. Llovía, y él sonreía. Miraba por la ventana, y decía, ¿sabes lo que más me gustaba de recoger basura? ¿Qué? Que encontraba cosas que otros despreciaban, pero que seguían teniendo alma. ¿Y qué hacías con ellas? Las cuidaba, como a los niños rotos, como a los sueños abandonados. Desperté llorando, pero en paz, porque ese sueño era un regalo. Y supe que, aunque nunca más lo viera, lo tenía conmigo, para siempre. Hoy, sigo escribiendo, no para que me lean, sino para que no se pierda, para que esa voz nunca muera. Y cada vez que recojo a un niño del suelo, que abrazo a un joven perdido, que escucho a un alumno que nadie quiere escuchar, sé que no estoy solo, que su mano está ahí, invisible, silenciosa, pero firme, sosteniendo y enseñándome a enseñar, con dignidad, con ternura, con fe, porque, al final, no fue solo un aventón, fue un llamado, un reencuentro, una misión y un milagro, de esos que llegan envueltos en silencio y se quedan para siempre. A veces me detengo frente al espejo, me miro y lo veo a él, en mi expresión cansada, en mi mirada que no se rinde, en las arrugas que no son años, sino caminos. Hay días en que me pregunto si todo esto tuvo sentido, si valió la pena. Y entonces, alguien toca la puerta de la biblioteca. Una abuela, una madre, un joven con los ojos perdidos y un cuaderno bajo el brazo. Y entiendo que sí, que cada historia compartida, cada lágrima que secamos, cada alma que escucha por primera vez que no estás sola, vale. Porque educar no es repetir datos, es tocar almas, es alumbrar cuevas, es tender puentes, es sostener la mirada de quien nunca fue visto. Una tarde, al cerrar la biblioteca, encontré una carta. No tenía sobre. Estaba doblada y pegada a la puerta con una piedra.
Decía así: Don Diego. Hoy me animé a escribir. No me atreví a entrar, pero lo observo desde hace semanas. Fui adicto. Fui calle. Fui sombra. Pero alguien me habló de usted. Me dijo que aquí se podía empezar de nuevo. No sé leer bien, pero quiero aprender. Mañana vengo. No me cierre la puerta. Firmaba solo con una inicial, la J. Y al día siguiente, llegó, con un cuaderno, un lápiz sin punta, y un miedo que olía a años de abandono. No pregunté nada. Le ofrecí un café, un espacio, una silla, y tiempo. Y empezó a leer, a deletrear, a construir su voz, su historia, su redención. Un día le pregunté: ¿Quién te habló de mí? Me miró, dudó, y respondió: un viejo loco que recogía basura. Se llamaba Ernesto. Me hablaba de libros mientras buscábamos latas en los callejones. Me decía que un día iba a encontrar la luz, y que si lo hacía, fuera agradecido. Yo no entendía nada, hasta que vi su foto en esa pared. Y supe que era cierto. Lloré, como se llora cuando la vida conecta sus hilos, cuando el tiempo revela su tejido, y comprendí que incluso después de su muerte, él seguía enseñando, desde las calles, desde los recuerdos, desde las heridas. A veces me pregunto cuánto silencio cabe en una vida. ¿Cuántos niños olvidados hay detrás de una sonrisa rota? ¿Cuántos EQVDUs se esconden en las esquinas del mundo? Y duele, pero también da esperanza, porque basta una chispa, una mirada, un gesto, para que alguien decida no rendirse. Llegó el invierno, uno de esos crudos, de los que quiebran vidrios y corazones. La biblioteca se llenaba de gente buscando abrigo, y no solo del frío del clima, sino del otro, ese que nace cuando nadie te espera, ese que mata en silencio. Y les dábamos té, palabras, historias. Había un anciano que venía cada tarde. No hablaba, solo escuchaba, y al final, dejaba una moneda sobre la mesa. Una vez, le dije: no hace falta que pague. Me miró a los ojos y respondió: no es un pago, es gratitud. Yo también tuve un maestro así. Y ahora, tengo a usted. Un periodista finalmente convenció a un canal local para hacer una pequeña nota. Dije que sí, pero con una condición: que hablaran más de él que de mí. Y así fue. El reportaje se llamó El hombre que recogía basura, y sembró almas. Tuvo miles de vistas. Gente de todo el país escribía. Una mujer desde Chiapas me mandó una carta. Decía que su hijo había visto el reportaje, y decidió volver a la escuela. Un joven de Monterrey escribió que quería ser maestro por historias como esa. Una niña desde Oaxaca me envió un dibujo. Era él, con alas, y una sonrisa, como si ya supiera que estaba volando. El día que cumplí 40 años, hice una promesa: seguir su legado, hasta el último día de mi vida. Y así ha sido. Hoy, la biblioteca lleva su nombre: Centro Cultural Maestro Ernesto Ramos. Y cada niño que entra, lo conoce, no por lo que hizo, sino por lo que dejó. Porque al final, la educación no es un acto, es una siembra, es una presencia, es una herencia invisible. Una tarde me invitaron a dar una charla en una universidad. Tema: educación con alma. Subí al estrado, miré al público, respiré hondo, y conté su historia, la de un hombre que recogía basura, y que sin saberlo, salvó a un niño, a un joven, a una ciudad, y quizás a más. Hice una pausa. El auditorio estaba en silencio, y cerré con una frase suya: lo esencial no está en los libros, está en los ojos de quien enseña, y en el alma de quien aprende. Lloramos todos, porque cuando la verdad se dice con amor, no hay corazón que no se abra. Esa noche, volví caminando. La ciudad estaba tranquila, y sentí el viento, y en él, su voz, su carcajada, su ternura, su eternidad, porque los maestros que marcan, nunca se van. Se quedan en nuestras decisiones, en nuestra forma de mirar, de escuchar, de amar. Hoy te pido algo. Si esta historia te tocó, si alguna vez tuviste un maestro que te salvó sin saberlo, díselo, escríbele, abrázalo,
Porque el tiempo es cruel con las palabras no dichas. Y los silencios duelen más que los fracasos. Comparte esto. No por mí, sino por todos los que aún no saben que pueden cambiar el mundo. Con una sola clase. Con un solo gesto. Con una sola mano tendida. Porque a veces, todo empieza con un aventón. Y termina con una vida transformada. Hay cosas que uno no olvida aunque el mundo insista. El olor a tierra mojada después de la lluvia. El primer día de escuela. El abrazo de alguien que creyó en ti cuando ni tú lo hacías. Y esa mirada, la que me dio Ernesto aquella mañana cuando lo reconocí. Una mezcla de sorpresa, de dolor, de ternura. Como si el tiempo nos hubiera guardado esa escena en un rincón del alma. No la entendí en su momento. Pero ahora todo tiene sentido. A veces la vida se esconde en gestos tan pequeños, que uno no los ve hasta años después. Una libreta en blanco. Una taza de café compartida sin palabras. Una puerta abierta a quien no tiene nombre ni historia. Esos son los momentos que lo cambian todo. No lo sabíamos. Pero aquel día en que le di un aventón a ese hombre lleno de tierra y dignidad, empezó algo. Algo que no paró. Después del reportaje, llegaron voluntarios, libros, donaciones. Pero más que eso, llegó esperanza. Gente que antes pasaba de largo, ahora entraba. A leer, a hablar, a recordar. El barrio se transformó. No por mí, no por el centro, sino por esa historia que les tocó algo por dentro. Un recuerdo, un maestro, un dolor, una promesa. Porque todos, en algún rincón, llevamos una cicatriz que solo la educación puede sanar. Un día vino una mujer de cabello blanco y voz dulce. Traía un álbum de fotos. Y una carta. ¿Usted es Diego?, preguntó. Sí, señora. Yo soy hermana de Ernesto. Me congelé. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Nos sentamos en silencio. Abrió el álbum. Fotos antiguas. Ernesto de joven. Con bata de maestro. En salones pobres, llenos de niños descalzos y sonrisas eternas. Él siempre decía que enseñar era su manera de orar. Que los niños eran su templo. Me dio la carta. La escribió hace años. No sé por qué, pero creo que es para usted. La abrí con manos temblorosas. Y leí. Diego, si alguna vez lees esto, es porque la vida quiso. Te vi crecer. Vi tu rabia, tu dolor, tu hambre de sentido. Yo también fui ese niño. Y si alguna vez te hice sentir visto, entonces ya valió la pena mi existencia. No fui un buen maestro para todos, pero contigo, me atrevo a decir que dejé una semilla. Y si floreció, no fue por mí. Fue porque supiste escucharla. Lloré, como pocas veces en mi vida. Como llora un hijo por un padre no dicho. Un alumno por su primer hogar. Un hombre por el abrazo que nunca llegó, pero que siempre estuvo ahí. Desde entonces, en cada charla, en cada taller, en cada historia que comparto, lo nombro. No para honrarlo, sino para que no se pierda. Para que otros eco-uvados del mundo sepan que su labor no es en vano. Que aunque pasen invisibles, dejan huellas. Una vez, una niña de 7 años me miró después de una lectura. Me tomó la mano y me dijo: yo quiero ser como usted. Quiero enseñar, aunque tenga miedo. Le sonreí. Y le dije: entonces ya eres más valiente que muchos adultos. Ella me abrazó. Y ese día supe que el legado continúa. No en las paredes, ni en los premios, sino en los corazones que se abren cuando alguien les cree. He pensado mucho en por qué nos olvidamos de nuestros maestros. Quizás porque nos enseñan a volar, y volamos lejos. Quizás porque no sabemos cuánto dolió cada día que se quedaron después del horario para explicarnos otra vez. O quizás porque damos por hecho lo más sagrado, el acto de formar a otro ser humano. Pero hay momentos en que la vida nos regresa, y nos obliga a mirar atrás, a recordar esa voz que nos dijo: si puedes. A ese gesto que nos sostuvo en silencio. Y ahí todo cobra sentido. Una tarde, ya con la biblioteca cerrada, me senté solo. La luz tenue, los libros dormidos. Y pensé: ¿qué hubiese sido de mí si nunca hubiese recogido a ese hombre? Si no me hubiera detenido, si hubiese seguido mi camino. No sé, pero algo en mí dice que no sería quien soy hoy.
que quizás estaría en una oficina, o en un bar, repitiendo la misma historia triste de siempre. Vacío, sin sentido, sin raíces, sin él. Y por eso decidí escribir este relato. Contarlo. Para ti. Para los que aún creen. Para los que dejaron de creer. Para los que enseñan con el alma. Para los que alguna vez necesitaron un Ernesto en su vida. Y quizás no lo vieron. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo muy simple. Piensa en ese maestro que cambió tu vida. Que te sostuvo cuando estabas por caer. Que te regaló una palabra justa. Una mirada. Una oportunidad. Y hazle llegar tu gratitud. Como sea. Con una carta. Un mensaje. Un pensamiento. Porque el tiempo es cruel con los silencios. Y un gracias puede salvar más vidas de lo que imaginas. Si esta historia te tocó. Si sentiste algo parecido. Déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que otro necesita. Compártelo con quien sepa lo que es enseñar desde el alma. Y si quieres que estas voces jamás se pierdan, suscríbete. Porque hay historias que no deben quedar en el olvido. Porque hay gestos que merecen ser eternos. Y porque, quizás, aún hay un niño por ahí, esperando que alguien crea en él. Y tú puedes ser ese alguien. Porque todo empezó con un aventón. Y terminó con un milagro. Unos meses después de recibir aquella carta, el centro comunitario se llenó de algo distinto. No era solo la gente, ni los libros. Era un aire nuevo. Una energía que no se explicaba con palabras. Como si la historia de Ernesto hubiera sembrado algo más profundo. Una reverencia silenciosa. Una gratitud colectiva. Una memoria que se negaba a morir. Recuerdo un joven que llegó con los ojos bajos. Decía que no sabía leer, pero le gustaba escuchar. Cada tarde se sentaba en el rincón, en silencio. Hasta que un día, me pidió que le leyera en voz alta. Solo tantito, me dijo, con vergüenza. Y le leí. Una página. Otra más. Y luego otra. Y al tercer día, con voz temblorosa, él leyó una línea. Y después otra. Lenta. Dudosa. Pero suya. Y lloró. Lloramos. Porque aprender no siempre es entender palabras. A veces es atreverse a pronunciar lo que uno cree que no merece. A veces me pregunto si Ernesto sabía lo que estaba haciendo. Si alguna vez supo que cambiaría tantas vidas, aún después de marcharse. O si simplemente vivía como enseñaba, entregado. Como esos árboles que dan sombra sin esperar gracias. Como los faros que iluminan sin preguntar si alguien los ve. Un día, limpiando uno de los estantes del centro, encontré una libreta vieja. Estaba escondida entre dos enciclopedias polvorientas. La abrí, y reconocí la letra. Era de Ernesto. Eran notas, frases sueltas, pensamientos. Algunos parecían dirigidos a sí mismo. Otros, a sus alumnos. Uno decía, si al menos uno recuerda lo aprendido, entonces valió la pena enseñar. Otro, el amor no se enseña, se contagia. Y otro más, que me atravesó como un cuchillo. El olvido es la muerte real del maestro. Lo cerré con cuidado, y entendí que esa libreta era su testamento. No de bienes, sino de visión, de legado, de vida. Empezamos a leer esas frases en voz alta durante las tardes, antes de cerrar, una por día, como ritual, como promesa. Y algo curioso ocurrió. La gente empezó a venir solo a escuchar una frase, y luego se quedaban, a leer, a hablar, a compartir. Y poco a poco, ese rincón del barrio dejó de ser invisible. Se convirtió en refugio, en hogar, en semillero de nuevas historias. Una mañana, llegó una carta sin remitente. Era un sobre marrón, sin adornos. Adentro, un dibujo de un niño cargando libros. Y atrás, escrito a mano. Gracias por recordarme quién fui. Ahora sé quién puedo ser. No decía más, pero supe que era suficiente. He pensado en cerrar este relato muchas veces, en darlo por terminado, pero algo no me deja. Tal vez porque las historias verdaderas nunca terminan. Solo cambian de forma, se vuelven otras, se mezclan con las nuestras, y siguen, como las raíces de un árbol invisible bajo tierra, que une lo que parecía separado. Un anciano vino una tarde. Traía consigo una caja de madera. Dentro,
cartas de generaciones pasadas, cartas de niños a sus maestros, de maestros a sus alumnos. Una decía: Maestro, yo no sabía que podía hablar bonito, hasta que usted me escuchó sin reírse. Otra: Gracias por enseñarme a leer, ahora puedo entender a mi abuela cuando me cuenta historias. Y otra más: Maestro, no lo entendí cuando me gritaba, pero ahora sé que gritaba porque creía en mí más de lo que yo mismo creía. Recopilé todo. Empecé a archivar, a clasificar, a escanear, a preservar, porque hay memorias que no deben morir en papel. Tienen que vivir en cada historia contada, en cada niño que aprende, en cada adulto que recuerda. Una tarde, un grupo de adolescentes llegó al centro. Decían que querían hacer un documental sobre la historia de Ernesto. Les conté todo. Les mostré los objetos, las cartas, la libreta. Y uno de ellos, con lágrimas en los ojos, dijo: Mi mamá fue alumna de él, y nunca me habló de eso. Ahora entiendo muchas cosas. Y grabaron, y contaron, y publicaron, y se compartió, y miles vieron, y lloraron, y agradecieron, y escribieron, como si el alma colectiva necesitara soltar una deuda de gratitud. Entre los comentarios del video, uno decía: Yo era uno de los niños a los que Ernesto daba pan y libros. Nunca supe su nombre hasta ahora. Gracias por devolverme mi memoria. Y otro: Mi padre también fue maestro. Murió solo. Pero ahora siento que no está tan solo, porque ustedes lo honran en cada palabra. La historia creció, como crecen los sueños que nadie quiso regar, pero que encuentran una grieta por donde nacer. Y hoy, mientras escribo esto, alguien lee por primera vez. Alguien cree por primera vez. Alguien enseña por primera vez. Porque un hombre recogía basura, pero también recogía dignidad, memoria, fe. A veces me despierto por las noches con la imagen de Ernesto caminando por la calle, con su carrito viejo, recolectando hojas, plásticos, y pienso: tal vez no buscaba solo basura. Tal vez buscaba historias, fragmentos de humanidad tirados por ahí, y su misión era rescatarlos, como me rescató a mí, y ahora me toca a mí, y quizás a ti, porque esta historia ya no es mía, es tuya, es nuestra, es de todos los que alguna vez se sintieron invisibles en una clase, o mirados con ternura por un maestro, o salvados por una frase que no llevaba tarea. Pero si alma, si esta historia te hizo recordar, si te dio un nudo en la garganta, es porque, tal vez, aún llevas en ti el eco de esa voz que te dijo: confío en ti, aunque tú aún no lo hagas. Y si así fue, no la dejes morir. Haz algo. Escribe. Recuerda. Comparte. Porque hay silencios que gritan más que 1000 discursos. Y hay maestros que aún después de irse, siguen enseñando. Y si todavía estás aquí, leyendo, sintiendo, respirando esta historia, haz algo por ella. Suscríbete. No para sumar números, sino para sumar memoria. Para que estas historias no se pierdan. Para que la próxima vez que veas a alguien recogiendo basura, lo mires a los ojos. Y recuerdes que, a veces, lo que el mundo descarta, es justo lo que más vale. Porque al final, no di un aventón. Di un paso hacia mí mismo. Y encontré al maestro, que nunca debí olvidar. A veces, cuando cae la noche y el silencio de la ciudad se vuelve más denso, salgo a caminar. No busco nada. Solo dejo que mis pasos me lleven. Y casi siempre, termino frente al centro comunitario. Las luces apagadas. El portón cerrado. Pero dentro, hay algo que nunca duerme. La memoria. Me siento en la banqueta. Y cierro los ojos. Y por un momento, lo veo. A Ernesto. Con su gorra desgastada. Su chamarra raída. Y esa sonrisa que parecía comprender todo sin decir nada. Lo veo ordenando libros. Escuchando. Riéndose con los niños. Sirviendo pan caliente. Dando clases sin pizarrón. Sin títulos. Sin salario. Dando clase con el alma. Y me doy cuenta de algo. El verdadero milagro no fue haberlo encontrado, ni haber descubierto quién era. El verdadero milagro fue haber recordado quién era yo, gracias a él. Porque hay personas que no enseñan con palabras, sino con presencia, con heridas, con paciencia,
con silencios largos y miradas que abrigan. Un día, vino un joven con una mochila vieja. Sacó de ella unos cuadernos. Dijo que había sido ayudante de limpieza en la secundaria donde Ernesto enseñaba, que nunca fue su alumno directo, pero que se escondía en los pasillos para escucharlo hablar. No sé qué decía, me dijo, pero cuando él hablaba, yo me sentía importante, como si el mundo tuviera sentido por un rato, y me entregó esos cuadernos. Eran suyos, con dibujos, frases copiadas, ideas torpes, pero valientes. Una decía: un maestro es alguien que ve la semilla, antes que la flor. Y entendí que Ernesto nunca supo cuántas semillas había sembrado. Y tal vez no hacía falta. A veces creemos que los grandes maestros están en universidades, con trajes, con títulos enmarcados. Pero los verdaderos, los inolvidables, están en la calle, en los rincones, en las miradas, recogiendo basura o recogiendo almas rotas, haciendo con poco, todo. Y me pregunto, ¿cuántos ecuvados andan por ahí ahora mismo? ¿Cuántos caminan entre nosotros sin que los veamos? ¿Cuántos están a punto de darnos una lección, si tan solo nos detuviéramos un instante a mirar? Porque aquella tarde, yo solo quise hacer un favor, un aventón, un gesto, y terminé recibiendo una historia, una verdad, una segunda oportunidad de comprender la vida. He aprendido que el tiempo no borra a los grandes, solo los esconde, y que a veces basta un recuerdo para hacerlos eternos otra vez. Y eso hicimos. Ernesto volvió a ser eterno, no en bronce, ni en libros de historia, sino en nosotros, en cada niño que entra al centro, en cada lágrima que se suelta al escuchar su nombre, en cada sonrisa que nace cuando alguien dice: a mí también me enseñó. Hay una pared en el fondo del centro comunitario. Ahí, alguien pintó un mural, sin firma. Solo apareció una mañana. Ernesto, de espaldas, empujando su carrito. Y frente a él, niños. Muchos. De distintas edades, colores, tallas. Todos siguiendo su paso. Uno de ellos sostiene un cartel pequeño. Dice: gracias por no rendirte. Cada vez que lo veo, siento algo en el pecho que no sé explicar. Tal vez es amor, o deuda, o simple humanidad. Y entonces entiendo. No vine a salvar a nadie, ni a redimir errores. Solo vine a recordar. Y al recordar, algo se ordenó dentro de mí. Como si cada fragmento de mi vida tuviera ahora sentido. Como si cada fracaso me hubiera traído hasta aquí. Y por eso, si llegaste hasta aquí conmigo, quiero decirte algo. Gracias. Por leer. Por sentir. Por no pasar de largo. Porque tú también hiciste algo más que escuchar una historia. Tú también le diste un aventón. A la memoria. A la gratitud. Al alma. Así que antes de cerrar, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas a tu maestro? ¿A esa persona que creyó en ti cuando tú no sabías que podías? ¿A esa voz que te defendió cuando todos dudaban? ¿A esa mirada que te sostuvo cuando querías rendirte? Si lo recuerdas, haz algo hoy. Escríbele. Llámale. O simplemente, cuéntale a alguien su historia. Porque mientras lo recuerdes, no morirá. Y mientras viva en ti, también será parte de este lugar, de este rincón, de esta historia. Y si no lo recuerdas, quizás seas tú ese maestro para alguien más. Tal vez sin saberlo. Con un gesto. Con una palabra. Con una presencia. Porque enseñar no siempre es transmitir datos. A veces es sostener a alguien cuando todo parece quebrarse. Y tú puedes ser eso. Hoy. Ahora. Aquí. Esta historia termina. Pero no se cierra. Porque en cada esquina hay alguien esperando ser visto. Y en cada basura que el mundo descarta, hay un tesoro escondido. Una historia olvidada. Un maestro que sigue enseñando, aunque ya nadie lo vea. Y si algún día vas por la calle y ves a alguien con un carrito viejo, no lo ignores, no lo juzgues, no lo evites. Míralo bien, porque podría ser Ernesto, o alguien como él. Y tú, podrías ser el siguiente en aprender la lección más importante de tu vida. Solo tienes que mirar y recordar. Gracias, maestro, por enseñarme cuando yo ya había olvidado cómo aprender. Por levantarme sin usar palabras. Por dejarme verte.
y por mostrarme que, incluso en la basura, puede florecer el alma.